Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 27 minutos y ya estamos de regreso en Primera Pauta, impulsando la ingeniería del mañana RIQ. Ingeniería, líderes en consultoría y soluciones innovadoras para la minería, infraestructura, energía y transporte. Conoce más en riq.cl. Vamos de inmediato a la conversación del día, es con el flamante nuevo presidente del Senado, José García Ruminot, a quien le agradecemos, nos responde a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Senador José García Ruminot, usted es senador y militante de Renovación Nacional, un militante bastante histórico con una larga trayectoria política. A ver, usted llega a la presidencia del Senado de una manera en que hoy, ayer vimos muchísima tensión, no era parte del acuerdo que había. ¿Cómo asume, pensando que esto va a tener probablemente muchas consecuencias porque se rompió un acuerdo? Es un desafío, siempre la presidencia del Senado es un desafío, aun cuando se asume bajo un contexto de bastante división y de recriminaciones. Pero conozco el Senado, conozco a las senadoras, a los senadores, y sé que podemos recomponer el clima. Tenemos la obligación de hacerlo por lo demás, porque a la ciudadanía peleas más que las diferencias, lo que le interesa es que seamos capaces de ponernos de acuerdo y de sacar adelante la legislación en distintos ámbitos y que son tan necesarias para el mejor desarrollo de nuestro país. Esa es la tarea y a eso hay que ponerle el hombro. Sí, no, si la pregunta, por lo menos que se hacían ayer varios senadores del Partido Socialista, que uno los escuchaba, ¿no es cierto?, en sus alocuciones, como José Miguel Insulza, la presidenta del Partido Socialista, era cómo cambiaba la naturaleza del Senado, que siempre fue un lugar de los acuerdos. Por más que la tormenta política fuera afuera o en la Cámara de Diputados muy fuerte, el Senado tenía como otra naturaleza. Y usted fue un candidato que de última hora, en realidad, emergió muy rápidamente. Entonces, ¿cómo evalúa ese clima? Y si finalmente el Senado rompe esta esencia que tenía de ser el lugar de los acuerdos y de la civilidad, ¿no? En el sentido que ahora se polariza claramente. Yo tengo la convicción de que el Senado va a seguir siendo una institución de encuentro, una institución de grandes acuerdos. Trabajo en la Comisión de Hacienda con el senador Insulza 3, 4 veces a la semana. Sé el ánimo que le inspira y por lo tanto, entendiendo la situación que se produjo ayer, entendiendo las recriminaciones, entendiendo las diferencias y también las desconfianzas, pero... ¿Para usted fue una sorpresa, senador Ruminot, asumir? ¿Usted pensaba que su candidatura iba realmente a llegar o pensaba que iba a ser más bien testimonial? Yo cuando ingreso a la sala del Senado ayer a las 16 horas, pensé que iba a ser elegido el senador Pedro Araya. Pensé que el documento al que se hacía tanta mención, en que se permitía que la senadora Jimena Rincón, cumpliendo el acuerdo de gobernabilidad del que, quiero recordar, Renovación Nacional nunca fue parte, nosotros estuvo nunca fuera, fuimos exacto. parte de ese acuerdo, pero entonces... El acuerdo dice con toda claridad de C. Jimena Rincón, porque en ese minuto ella era integrante del Comité de la Democracia Cristiana, pero está con su nombre y apellido, entonces lo que se esperaba era que se cumpliera. Y por lo tanto, y todas las señales que recibíamos era de que se iba a cumplir y que el documento habría llegado o que iba a llegar. Bueno, finalmente cuando el senador Macaya, me parece que pide la palabra y pregunta en la Secretaría si ese documento llegó, y el secretario del Senado, en su calidad de ministro de Fe, dice que ese documento no ha llegado, ahí es cuando se produce el quiebre y los partidos que eran parte del acuerdo, particularmente en este caso la UDI y Evópoli, deciden no continuar porque también sienten que no han sido respetados en lo que ellos venían pidiendo, no de ayer, sino desde hace ya varias semanas. Senador, solo una pregunta con respecto a esto para que hablemos más de sus funciones, de aquí en más. Es decir, ¿hubo a su juicio un incumplimiento del oficialismo en el acuerdo que quiebra esto y tenemos el escenario que tenemos? Lo que ocurre es que el oficialismo, por otro lado, señala de que ellos llegaron con el documento. A ver, para que se produzca el cambio de comisiones de un integrante se requiere, y cuando el integrante es de un comité distinto a quien está reemplazando,
tiene que llevar la firma de ambos comités. Entonces, lo que ellos dicen es que ellos llevaron el documento donde la senadora Jimena Rincón para que lo firmara, pero la senadora Rincón no es comité. Y dice que se lo llevaron al senador Matías Walker. El senador Matías Walker dice que todo esto fue a destiempo. Entonces, de verdad lo que hubo fue una situación de desencuentro entre quienes habían formado parte del acuerdo. El ministro Elizalde hablaba de poner en riesgo. Estas cosas han ocurrido en otras oportunidades, probablemente no con la mesa del Senado, pero sí nos ha ocurrido con la integración de comisiones. Hemos tenido situaciones que nos ha costado resolver, que nos ha costado finalmente solucionar, pero finalmente el Senado lo hace. El Senado es una institución sólida, es una institución bicentenaria. Bien. Todos quienes estamos ahí tenemos el mejor ánimo, la mejor disposición. Por lo tanto, yo confío en que vamos a superar las dificultades del día de hoy. El ministro Elizalde hablaba ayer de que se había puesto en riesgo el sistema democrático en cuanto a su confianza. ¿Es mucho o se acerca? No comparto una aseveración tan tajante como esa. El senador Elizalde conoce el Senado, fue presidente del Senado, sabe que este tipo de situaciones y desencuentros más de alguna vez se han producido y que la institución tiene la capacidad para superarlas. Ayer, hablamos esta mañana aquí en Radio Pauta con José García Ruminot, el actual presidente del Senado, despierta siendo presidente del Senado. El propio Juan Antonio Coloma, quien usted conoce bien, militante de la UDI histórico y el expresidente del Senado, decía que el Senado siempre ha tenido sus luces y sus sombras, pero que lo que pasó ayer fue más bien una sombra. Esto junto con una presidenta del Partido Socialista como Paulina Bodanovich, que hablaba de un portonazo. Entonces usted tiene, claro, lo escucho con toda la disposición a que el Senado recupere el espacio de los acuerdos, pero se parte muy tensamente cuando se habla de un portonazo político. Sí, se parte muy tensamente, pero llevo 22 años en el Senado y hemos vivido situaciones difíciles, hemos vivido situaciones, no sé si exactamente iguales o muy, muy parecidas, pero el Senado siempre tiene la capacidad de mirar más allá, de mirar el futuro, mirar el horizonte y de superar las dificultades. Y yo tengo la convicción de que en esta ocasión también lo vamos a hacer. Tanto el senador Matías Walker como vicepresidente y yo vamos a poner nuestros mejores esfuerzos a recomponer la unidad, a recomponer un buen clima, de tal forma que nuestro trabajo legislativo se haga con la rigurosidad y con el sentido de urgencia que muchos proyectos requieren. Senador García Ruminot, usted desde la testera del Senado también, ¿no es cierto?, va a tener que ayudar aquí a causar discusiones. El gobierno tiene que avanzar, entra a su tercer año de gobierno, entró ya y le quedan los 2 próximos como para poner lo que se llama el legado, el sello. ¿Cuál cree usted? Yo sé que su candidatura fue bien intempestiva, pero ¿cuál cree usted que debiera ser el curso de las discusiones que el Senado debiera poner sobre la mesa, considerando también el momento actual? Crisis de seguridad, la expectativa respecto a una reforma previsional sobre la mesa. ¿Dónde usted cree que el Senado debería aportar a la discusión del momento que vive el país? En todo lo que usted dice, porque la agenda de seguridad que concordó el senador Juan Antonio Coloma y el senador Francisco Buenchomilla como miembros de la mesa que cumplió su periodo en el día de ayer, para nosotros va a continuar siendo prioritario poder sacar adelante leyes como la ley de inteligencia, por ejemplo, la ley, la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Son tareas urgentes, son tareas necesarias, esas y otras más las hacemos nuestras y por supuesto que vamos a desplegarnos para que esas iniciativas puedan finalmente constituirse en ley de la República. La reforma previsional, yo lo he señalado en muchas entrevistas, que para nosotros es muy importante que finalmente la reforma previsional tenga éxito, pero no cualquier reforma previsional. Los países hacen reformas previsionales cada 50 años. Necesitamos una reforma previsional que lleve los fondos a las cuentas individuales de los trabajadores. Para allá está caminando todo el mundo, y porque esa es la forma de garantizar mejores pensiones futuras. ¿Sí? Tuve la oportunidad de hablar con usted hace menos de un mes. Hablamos sobre pacto fiscal y también hablamos sobre reforma previsional. Entiendo sus palabras entonces que usted no va a poner, por ejemplo, demora a la agenda de reformas que el gobierno quiere priorizar.
va a facilitar que esto se dé. Por supuesto, los debates tienen que darse y buscamos que se produzcan los acuerdos. En este caso, también en pacto fiscal con el Ejecutivo, somos colegisladores. Jamás nosotros vamos a vamos a entrabar la agenda legislativa y por lo tanto, y el Ejecutivo me conoce, sabe que no vamos a estar detrás de ese tipo de situaciones, sino que simplemente que las ideas se pongan sobre la mesa y cuando hay diferencias se votan y bueno, operan las mayorías y así funcionan las instituciones democráticas. No le tengamos miedo a eso. Lo del temor a una derecha obstruccionista en el Parlamento ahora por el cargo que ostentan algunos de ustedes, como ustedes u otras, usted o las comisiones, eso entonces no es un escenario que se deba temer, dice usted. Mire, yo no debo hablar de mí, pero yo vengo de presidir la Comisión de Educación. Ajá. Todo el año 2023 hasta hoy día, que le voy a entregar la presidencia de la comisión al senador Jaime Quintana, y si hay un área donde tenemos una enorme cantidad de problemas y por lo tanto desafíos, porque los problemas finalmente hay que resolverlos, es precisamente en el ámbito de la educación. Y yo no he escuchado nunca a ningún parlamentario, a ninguna senadora, a ningún senador, ni tampoco al Ejecutivo que me acuse de haber obstruido la agenda legislativa en materia educacional. Por el contrario, hicimos todas las sesiones que fueron necesarias para despachar en tiempo y forma los proyectos de ley que envió el Ejecutivo. Sí, senador García Ruminot, pero usted desde la presidencia del Senado sabrá, perdón, que lo que viene ahora son discusiones donde probablemente, bueno, en educación también, pero acá se nota que hay nudos difíciles de la propia reforma previsional que usted dice, pacto fiscal y los temas de seguridad, sobre todo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con de qué manera se llevará ante la ley de inteligencia que usted mismo menciona. Entonces, probablemente, para recuperar la pregunta que le hace acá mi compañero Gerardo Gómez, el temor que hay en el oficialismo es lo que le decía, que la derecha sea obstruccionista en aquellos temas donde el debate es bastante ideológico. No vamos a ser obstruccionistas, no hemos llegado a la mesa para generar dificultades. Hemos llegado a la mesa para construir soluciones que vayan en beneficio de todas las chilenas, de todos los chilenos. Y créame, esto no es discurso y no solo buenas intenciones. Le vamos a poner el hombro, le vamos a poner cabeza, le vamos a poner sentimiento, porque entendemos los dolores, entendemos los sufrimientos y también las esperanzas del pueblo chileno. Bien, senador José García Ruminot, ha sido un placer conversar con usted y le agradecemos y por supuesto deseamos lo mejor por Chile, que le vaya muy bien en esa función. En el Senado que se supone que tiene esa reputación distinta, ¿no?, a lo que ocurre a veces en la Cámara Baja. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días. Muy buen día. Lo mismo. Son las 7 de la mañana con 40.